Bien, vamos comenzando. Les doy la lista. Y los que están ausentes se ponen ausentes. Bien. Bien, entonces, a ver. La charla de hoy sobre Juan Mises y la doctrina sociológica es difícil de contextualizar porque tal vez necesitaríamos 2 días que no tenemos la biografía de Ludwig von Mises, quién fue, cuál fue su importancia dentro de la escuela austríaca de economía. Simplemente les digo que Ludwig von Mises nace en Lemberg, en el Imperio Austrohúngaro, de su doctorado en adelante, él no estudia economía, ubíquense en el Imperio Austrohúngaro en esa época, en la Viena de Rothschild, no estudiaba economía, estudiaba Derecho y Ciencias Sociales, con especialización posterior, ¿no? Entonces, Juan Mises creo que él considera el fundador de la teoría de economía, el fundador más académico, ¿no? El principio de economía de Karl Menger, que por qué bueno, ahí conocimos en una pequeña metodología que tiene ahí en economía. La formación así económica de Von Mises, que por un lado es economistas clásicos ingleses, cosa que entienden en ese momento de carrera, y por eso debe haber sido por influencia de Marcleva, que fue uno de los principales maestros, la letra Marcleva la dieron en llano, bien. Y sus propias lecturas de Karl Menger. Se caracteriza mucho por haber hecho aportes importantes en teoría monetaria, uno de los principales, que sería la moneda de crédito, donde analiza todo el tema monetario y el tema de la crisis que siguen temas que están hablando. En 1922 sale un libro completo de análisis sobre el socialismo marxista, que es una de las críticas más largas que tiene como marxista en toda la historia del pensamiento económico. Hay que tener en cuenta que en 1908-1934 trabajó como asesor de la Cámara de Comercio y Dinero. No pudo obtener una cátedra adelantada en la Universidad de Viena, porque tuvo solamente un cargo como auxiliar docente, funcionarios no rentados. Así que él tuvo que ganarse la vida de alguna manera así como asesor de la Cámara de Comercio. Su obra de enseñanza fue fuera de la universidad. Los jueves a las 15 de la tarde, después de las 7 de la tarde, se reunía con una gran cantidad de economistas, filósofos de la ciencia, filósofos, todos tenían que tener doctorado, aunque después de terminar los cursos iban a tomar algún café de dinero, pero bueno, y ahí ejerció una labor de enseñanza importante. Por ahí en 1922 pasó Friedrich Hayek, que fue uno de los principales discípulos más jóvenes. La historia de Von Mises es bastante novelesca en ese sentido. Se podrán imaginar que, como era un ideal clásico y además era judío, no practicante, estaba buscando con nombre de apellido literalmente. Entonces, en 1934 se va a Suiza, donde se enseña en el Instituto de Relaciones Internacionales de Ginebra,
Y ahí puede permanecer de 1934 a 1990, ejerciendo únicamente en su vida la docencia facultad. Es un periodo donde como dice Rosso, que fue uno de los principales maestros de Miltera, era a su vez uno de los principales artífices de la recuperación de la Alemania de la época. Bueno, anécdotas aparte, allí, en 1939, el huir de Suiza tiene que huir por tierra hasta Portugal, donde toma un barco, no un crucero, hasta Nueva York. Los nazis llegaron 2 días después a Portugal, 2 días después de que salió el barco, con muchos militares llegaron a los nazis. Bueno, ya a New York no lo consiguieron, pero como ustedes pueden ver, su cabeza tenía así de 3. En Estados Unidos, ya tenía 70 años, era un total y completo desconocido, había alcanzado cierta fama en Europa, en la década de los 40, pero en Estados Unidos nadie lo recibe y ninguna universidad lo contrata, solamente estaban en el puerto, no se lo conocían 4 personas, 2 de las cuales lo ayudan a buscar un pequeño departamento en New York, donde vivió hasta su muerte en 1940. Recién en el 1944, cuando inauguró una fundación, tiene un seminario inventado por la fundación, no por la universidad, en la New York University, cada 15 días, donde realiza el seminario. Y ahí sale un pequeño grupo de economistas norteamericanos que fueron en su momento, pero no hay, pero que acá en Estados Unidos. Bien, y durante todos esos años, hasta el 73, sigue escribiendo y enseñando su último libro del 72, ¿no? Y ahí en Estados Unidos escribe su principal libro, el Tratado de Economía de 2010, que se llama La Acción Humana. Es una reescritura de un tratado de economía que había comenzado a escribir en Ginebra del 34 al 39. Que por supuesto cualquier duda o elemento que quieran saber sobre Comite se preguntan, pero quiero decir que en ese sentido tenemos acá una vida consustanciada con los principios que les decía y muy certificada, ¿no? En parte ligada a sus ideas, porque sobre todo cuando llega a Estados Unidos es todo muy políticamente incorrecto, es muy clásico, está en contra de Steiner, está en contra de Forsyth, está en contra del positivismo, que era la base de la sociedad norteamericana, así que ustedes pueden ver un ejemplo de fidelidad científica, ¿no? Desde ahí mi admiración personal. Bien, pero ¿cuál es el problema con la opinión social de derecha? Bueno, el problema es relativamente obvio, que los pocos que desde el lado de la opinión social de la iglesia lo conocen a un Comite, las pocas personas que desde el horizonte de la opinión social de la iglesia escuchan hablar de un Comite, yo diría que escuchan hablar con lo que diría Gadamer muchos preconceptos negativos, o sea, Comite el malo, el liberal clásico, contra de cosas que a la mayor parte de las personas no saben el asunto. Una de las maneras más académicas. Negaba fundamentalmente todo lo que tuviera que ver con algo básico en la opinión social de la iglesia, todo el fundamento escolástico del derecho natural, que era algo que el Comite negaba. No sé si lo habrán visto esto con Enrique Aguilar, pero desde el punto de vista del
negaba el derecho natural, cosa que ha producido un enfrentamiento básico con el pensamiento cristiano, con el cual él había tenido su profesión en el 22, porque cuando escribió el libro del socialismo, él acusa a algunos autores cristianos, ya católicos, ya protestantes, de favorecer el socialismo. Así que ya había cierto enfrentamiento. Así que digamos que es un autor por parte de la gente no estudiado o visto como una especie de moriolo, que está en contra. Además, que la vez pasada, Luis Domínguez, que no era una persona para nada diplomática, había dicho varias veces que la encíclica humana lo necesita aquí. No, así que se puede imaginar que eso no gastó de todo bien, ¿no? En los círculos de la doctrina social. Así que bien, así que ese es el problema, ¿no? Del cual yo voy a intentar darles una pequeña solución. A ver, en cuanto al problema y en cuanto a la figura que he intentado necesitamos de todo esta explicación, sí. Parte del texto que dice está fuera de contexto, de algún contexto necesario, No, es la misma sensación que tuve ayer cuando le presenté biología. Y empecé a hablar de ecosistemas, los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas, por distintos derivados, qué planeta viniste, bueno, más o menos. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda sobre los factores bióticos y abióticos? Le digo que está todo el ATE y está todo, pero no me dijo que voy a hacer. Bueno, bien. Vamos a tratar de dar algunas vías de solución para problemas que habitualmente genera el pensamiento de Comín y la doctrina social. Primer punto. El primer punto es el planteo de la propiedad. Contrariamente a otras visiones que hay sobre la propiedad privada, que plantean una especie de derecho natural originario sobre la propiedad o del derecho sagrado, contrariamente a debates teniendo no, o en autores más contemporáneos como Robert Nozick, etcétera, el planteo de la propiedad para Comín es un planteo utilitario. Pero Luis Comín no bebe las fuentes, esto lo digo para quienes han imaginado la materia en realidad, de Orlando, no beben las fuentes de utilitaristas clásicos como Bentham o Fermi. Y el utilitarismo en el Comín es muy propio de él. Para Comín, lo que llamamos bueno o correcto en el ámbito social es aquello que ayuda a la expansión de la cooperación social. La comunidad se identifica más o menos, digo más o menos porque siempre hay matices, con el libre intercambio, Bien, como lo es decir, de bienes, servicios y proyectos de vida, bajo el marco de la propiedad y el libre contrato. O sea, para Comín, cuando hay propiedad y libre contrato, personas, por más diferentes que sean, pueden unirse y cooperar todas en conjunto, intercambiando bien y servicios en sus proyectos de vida porque, bueno, eso lo vamos a ver después, ¿no? Porque no habría común a todos, etc. Eso lo vemos. Como ya dijimos la vez pasada, ¿cuál es el fundamento a su vez claro? O sea, mediante Comín está diciendo, la propiedad es útil a la cooperación social. La cooperación social es
el encuentro de las personas. Pero ¿por qué la propiedad permite que la cooperación social permite que la cooperación social implique desarrollo, estabilidad política, etc.? Porque recuerden sobre el socialismo, la propiedad es indispensable para que haya precios. Esto un poquito ya lo estuvimos viendo, o sea, para que haya precios, ahora vayamos para atrás, ¿no? Para que haya precios tiene que haber oferta y demanda. Y para que haya oferta y demanda, los oferentes y los demandantes tienen que ser dueños de aquello que ofrecen en el mercado y de aquello que requieren. Un mercado es imposible, característica de la propiedad en el sentido que yo puedo decidir vender o no vender, comprar. O sea, si ¿a cuánto me parece entrar en la suma contradictoria? toma de Quinoquio, seguramente va a tener alta demanda, ¿no? Esta pregunta presupone que yo le vendo, porque la cosa puede ser no la vendo. Entonces, el esquema de intercambio con precios en el mercado presupone algún tipo de propiedad. El argumento de Mises para criticar el socialismo económico fue que al no haber propiedad privada de la ley de capital de trabajo, no podía haber precios y por lo tanto no había modo de efectuar el cálculo económico sobre la estimación sobre cuál es la estimación siempre falible sobre cuál es el económico de combinar los factores de producción y los mercados. Porque no hay precios que nos logren indicar la escasez relativa. Por ejemplo, y todo eso, para que lo vean rápido, cómo entrar en un entorno que no haya precios en la compra. Serían más o menos algo similar. Si no hay precios en la compra, no sabemos si yo quiero buscar. Podemos comprar una, dos o tres cosas, le damos un precio. Bueno. Pero las dudas económicas las dejamos para después. Lo que en este momento quisiera que presten atención, a ver también el grupo de los anticristianos ahí. Lo que en este momento quiero que presten atención es algo sin lo cual no se va a entender lo que voy a decir después. Fíjense que para Mises el fundamento de la propiedad privada es su utilidad. Ahora, ¿y cuál era el fundamento de la propiedad de Santo Tomás de Aquino? Acá viene un tema muy interesante. El fundamento de la propiedad en el sentido feudal, ¿no? Digamos, Santo Tomás lo veía en esa época que estaba. La propiedad era también fundamentada por Santo Tomás como efecto secundario de la ley. Y el principal fundamento de los preceptos secundarios de la ley de Santo Tomás es la utilidad. Dice, entre los que no debería haber propiedad, todos deberían compartir su bien, pero sin embargo, en cuanto a la administración de los bienes de Santo Tomás, cada uno vio mejor lo que es propio y lo que es común. Y en este sentido, la propiedad es una de las cosas convenientes a la naturaleza humana. Entonces, fíjense que el fundamento de ambos autores para la propiedad es la utilidad. Esto que, a ver si me explico en este sentido, que aunque Mises no le daba a la propiedad privada el carácter de derecho natural, o lo insistí con esto, que Mises no consideraba que la propiedad privada no era derecho natural. Sin embargo, en Aquino, derecho natural, en un precepto secundario de la ley natural, debido a la utilidad que la propiedad privada tiene. Por lo tanto,
fíjense, se da esta relación. Hay algunas cosas en Santo Tomás de Aquino que son de ley natural porque son útiles. ¿Útiles a qué? Útiles a la sociedad. No todas, pero algunas. Por lo tanto, si von Mises fundamenta la propiedad de su carácter de utilidad, aunque von Mises niegue su natural porque tenga inconvenientes filosóficos con mejorar. Sin embargo, lo que von Mises dice es compatible con el criterio de Santo Tomás de Aquino sobre la utilidad de la propiedad. Ustedes van a decir, bueno, pero no es el mismo criterio. Bueno, no era economista y para el siglo XIII, siglo XX hay algún paso contra ti. Pero decir que la propiedad privada es útil al cálculo económico y decir que la propiedad privada es útil porque cada uno es propio de común, tiene más o menos el mismo espíritu. En todo caso, la fundamentación de comunismo es más desarrollada. Pero no sé si se está entendiendo el punto al que voy. Si la doctrina social de la Iglesia insiste, como vimos ya en temas anteriores, y la propiedad privada es función social, y nosotros ya dijimos que esa función social, esa relación de la propiedad con el bien común, se da precisamente porque el mercado puede economizar los recursos hacia el bien común. Entonces, esta noción de propiedad de von Mises, fundamentada nada más y nada menos que la utilidad social de la propiedad, es compatible, uno, con la noción de derecho natural de Santo Tomás como proyecto secundario de la ley natural, y con la llamada función social de la propiedad. Es más, para mayores coincidencias, en el libro de la acción humana, cuando von Mises habla de propiedad, dice, esta es la función social de la propiedad, economizar los recursos. No estoy diciendo que esto sea compatible con otras fundamentaciones de la propiedad privada. Esto tal vez no es lo mismo que John Locke, ni menos aún otras fundamentaciones mucho más difíciles. Pero esto me parece que es una coincidencia entre lo que podríamos llamar el espíritu de la doctrina social de la Iglesia, que se basa a su vez en Santo Tomás de Aquino para la propiedad, y la fundamentación de la economía. O sea, en ambos, si la propiedad no fuera útil, y estoy hablando de la propiedad de los medios de producción, si la propiedad no solucionara de algún modo la escasez, la pobreza, etcétera, no habría fundamento para decir que es un precepto de la ley, un precepto secundario de la ley natural. Vuelvo a decir, no es que von Mises diga que la propiedad es ley natural, al contrario, lo niega. Para von Mises ley natural era como una especie de creencia en la física práctica como un único fundamento. Eso obviamente no puede estar de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Lo que sí puede estar de acuerdo es la fundamentación que von Mises da a la propiedad. La fundamentación es una fundamentación utilitaria, económica. Pero fíjense que utilitaria no quiere decir circunstancial. No quiere decir hoy sí, mañana no sé. Y con recursos, por lo tanto, las relaciones de propiedad y precios, es una relación que se da siempre, permanentemente, en toda la evolución. Bien, a ver, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, no puede ser que todo esté claro. Bueno, listo, dejamos las dudas para las dudas más de fondo para el debate. Segunda cuestión también bastante lo que dijimos recién. el tema de la subjetiva en tu mismo. A ver, para eso necesitamos un poquito de historia de la filosofía. El autor que más influye en el tema de la que von Mises tiene con respecto al derecho natural es Kant.
no en otros aspectos, pero en este aspecto sí. O sea, Comites hereda del siglo XVIII algo que es muy común a toda la filosofía contemporánea, excepto a la filosofía temporal. Después de Kant, siglo XVIII, recuerden que la metafísica deja de ser ciencia y por lo tanto todas las fundamentaciones de la moral en el derecho natural de alguna manera caen, ya no habría un derecho natural. Comites recoge este punto, lo hereda, pero fíjense de qué manera, diciendo que en una cooperación social, que vamos a simbolizar así, ¿no? Con este círculo, en una cooperación social como la que estábamos hablando recién, no solamente hay intercambio de bienes y servicios, sino que las personas, esto es común a otros autores, por ejemplo, Rawls, las personas, dice Comites, tienen concepciones metafísicas diversas. ¿Esto qué quiere decir? Que en una cooperación social donde haya avanzado, las personas pueden ser creyentes, no creyentes, católicas, budistas, tomistas, carriletas, lo que quieran. El asunto es que las fundamentaciones metafísicas son diversas, de hecho lo son. Pero además para Comites de derecho, ¿por qué? Porque dado que no hay una metafísica objetiva, una manera de lograr una fundamentación objetiva de la ley natural. por lo tanto, todos los juicios últimos de valor que hagamos, todos los juicios morales últimos que hagamos, por ejemplo, si no es bueno, fumar está mal, o ser infiel con la esposa está mal, etc. Todas esas fundamentaciones, ¿en qué sentido serían subjetivas? En que no habría una física objetiva que las sustente. ¿No? Por lo tanto, todos los juicios últimos morales para Comites serían personales, pero lo más importante es que dada esta diversidad de fines últimos de valor, dada esta diversidad en cuanto al fin último de existencia, ¿cómo podrían hacerse los seres humanos para convivir, para no tener guerra? ¿Cómo hacen? A ver, ¿cómo podríamos hacer para que en un territorio islámicos, protestantes, católicos, agnósticos, convivieran pacíficamente sin entrar en guerra? Bien, por medio de una cooperación social donde lo único que habría que respetar es la propiedad del paisaje. Exactamente, y social es indispensable para la expansión de la cooperación social. Pero fíjense que esto tiene de fondo algo que sería contrario a la iglesia. Lo que esto tiene de fondo es que si tuvieras una moral objetiva, esta moral objetiva para Comites te conduciría a la guerra. Entonces, para Comites es importante que los juicios últimos de valor sean subjetivos, sean considerados subjetivos, porque aunque algunos lo consideren muy objetivo, sin embargo, no solamente no lo puede fundamentar, sino que la pretensión de una moral objetiva para Comites tiene el peligro de que llevaría a la guerra, por una forma de vida de la humanidad. Esta crítica que hace Comites a ver, sobre este punto dos cosas, ¿no? Dos cosas. Primero, obviamente para estar de acuerdo con la economía de Comites, está de acuerdo con respecto a su último, el tema de la ley natural, no sé si ustedes están. Un tema que no tiene que ver con el otro. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, yo estoy de acuerdo con la doctrina civil de la Iglesia, y la ley moral es objetiva. En este punto no acepto la filosofía de Comites, aunque puedo aceptar gran parte del estudiante económico. No podría decir eso. Pero, ¿qué decir de la crítica que hace Comites sobre que una moral objetiva llevaría a la guerra? Es una crítica muy habitual, no solamente en Comites, sino en muchos autores. No estamos hablando de social. El Jordi también lo mismo, que hay muchos autores que
que el drama de las guerras religiosas en la guerra de la Revolución Francesa, esto también viene de Voltaire, de Hume, Kant también, esto se hace carne. Son autores que piensan que el convencimiento de la unidad de la propia convicción religiosa puede ser peligrosa para la paz. ¿Qué decir de esto? Política relativamente importante después de que todavía hoy somos testigos de que los fundamentalismos religiosos producen guerra. Bueno, entonces, la respuesta a esta cuestión es la siguiente: que tengan en cuenta que sobre todo después de 1975, en el Vaticano II, sobre todo con la declaración de libertad religiosa del Vaticano II, que busca en la internet, es muy importante, que se llama libertad humana. Acá lo que se afirma es que, basada en la ley moral objetiva, uno de los derechos fundamentales de la persona es no ser coaccionado con su conciencia en materia de fe, lo cual implica también en materia de sus juicios últimos de valor, dados objetivos o no. Para respetar todos a un contrato y a una... digamos, propiedades libre contrato. Propiedades libre contrato, tal vez si esto se lo puedo dejar directamente hasta una religión que no crea posible afuera, porque ustedes directamente no lo... Puede ser, pero fíjate que, a priori, permitirme cambiar esta expresión más académica, a priori o posteriori, no sé, en principio, antes de una observación histórica, digamos, No era el caso de los paradigmas judeocristianos que tenían el mandato de propiedad. O sea, había formas de propiedad. Luego, finalmente, en la Edad Media, el Sacro Imperio Romano Germánico, una forma de propiedad que luego evolucionó, que era la propiedad del Señor, que era lo sobre la cual Santo Tomás hablaba. O sea, a priori, el paradigma judeocristiano no tendría problemas con la propiedad. Lo que pasa es que a posteriori, cuando en el siglo XX surge el problema de la cuestión social y la redistribución, desde entonces, vos Mises se escandaliza mucho de los partidos políticos cristianos. Había un partido cristiano en Viena. En la Viena de la Constitución Mises había un partido que prácticamente respondía a la nueva Unión Soviética. Pero había un partido que no era soviético, no era marxista, pero que era social cristiano, pero que fue menos. O sea, era el famoso, pero para Juan Mises, de hecho, el cristianismo significó decir así, propiedad, Sí, pero, cuidado, ¿no? Como algo que, en principio sí, pero cuidado, porque el mercado es malo. Entonces, frente a esto, la visión de Juan Mises del movimiento supercristiano es un principio negativa. Nosotros ya hemos dado, en las pruebas anteriores hemos dado bastante solución, además ha pasado mucha agua por el río desde la década del 20 hasta la actualidad, pero, a ver, para sintetizar la respuesta, por un lado, el paradigma judeocristiano no tendría problemas con respecto a la propiedad privada. De hecho, sin embargo, se dieron algunas dudas, tanto teóricas como prácticas. En la evolución posterior de la primera sociedad, como dijimos antes, yo creo que han comenzado como a experimentar y a funcionar. O sea, si la propiedad significa, como dijimos la vez pasada, no una propiedad absolutamente absoluta, sino que tiene que tener en cuenta la función social de la propiedad, entonces ya depende de la división del mercado que tenga. Si el mercado para vos proporciona justamente la economización de recursos, ahí la solución social. Entonces ahí, si querés, se unen, digamos, sacaríamos el pelo, se unirían el contexto así religioso con el contexto económico en el tema de la función social. Hoy creo que se puede llegar a eso.
Para terminar de formular un problema importante, tengan en cuenta que los primeros siglos de la Iglesia, sobre lo que se llama la patrística, que los primeros padres de la Iglesia, del siglo I al siglo IV, sobre todo con San Agustín, eran muy reticentes al tema de la propiedad porque se tomaba muy en serio el mandato evangélico de los primeros cristianos como una cosa en común. Que hoy todos los teólogos saben que no significaba comunismo soviético, pero significaba una comunidad de bienes. Bueno, en lo primero había economía de acumulación de capital, no había crecimiento de la riqueza. Para los primeros padres de la Iglesia, poner los bienes de común era muy importante para proteger los miembros de la comunidad cristiana. Entonces, sobre la propiedad privada, Aristóteles había muchas reticencias. De hecho, hubo uno que se llama San Ambrosio, que dijo estrictamente, no, la propiedad por derecho natural debe ser todo común. Y San Ambrosio ya es entre el siglo IV. Para que veas hasta qué punto llega el conflicto, San Ambrosio, entre el siglo III y IV a.C., es citado por Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio 1977, donde también se produce un problemita con la San Ambrosio. Claro, afortunadamente, te comento, cuando Tomás dice que la propiedad privada es un precepto secundario de la natural, ¿a quién está de alguna manera contestando? No, de alguna manera no. ¿A quién está contestando? Directamente a San Ambrosio. Dice San Ambrosio que los bienes deben ser todos en común. Entonces dice, tiene razón, entre amigos sí, pero, y ahí Santo Tomás agrega la actividad de estos delitos. ¿No? Acá, el problema fue que obviamente, Pablo VI consideró que no tenía necesidad de citarlas, pero creo que se produjo un gran problema en la interpretación de la encíclica. Cosa que después se solucionó porque después de Pablo VI, ya con Juan Pablo II, la encíclica, la acabó de la Procuraduría Social de Ciudadanos, ahí otra vez encima de la propiedad fue nuevamente puesto en un lugar más equilibrado, ¿no? Sobre todo en la circunstancias. Bueno, te digo para que veas estos conflictos, digo que a los discípulos de Moisés o los ignoraban o no les resultaban nada simpáticos acá, las ideas que venían con respecto a la propiedad. Bien. Ahora, vuelvo a decir, con respecto a que la cooperación social implicaría como una especie de libertad religiosa, el fundamento de la libertad religiosa consiste en encontrar en la subjetividad de los juicios de valor. O sea, dado que no se puede conocer cuál metafísica o cuál religión sería la verdadera, entonces podría. En cambio, la doctrina social de la Iglesia en ese ámbito es diferente. Sí, se puede saber para la doctrina qué metafísica y qué religión son las verdaderas, pero dentro, vamos a hacer estos círculos. Dentro de lo religioso, dentro de la metafísica está el derecho natural. Y uno de los derechos de la libertad religiosa, por lo tanto, aunque fuera paradójico, la misma elección religiosa implicaría el respeto a las creencias ateas. O sea, si querés decir yo tengo el no fundamentalismo. El no fundamentalismo no está en la duda sobre la propia fe, sino en el respeto a la libertad de conciencia de todas las personas. Entonces, de alguna manera, una cooperación social, como Juan se soñaba, con libre intercambio de progresos de vida, sobre la base de una libertad religiosa fundada. Para que lo vean también un poquito más en contexto, tienen que tener en cuenta que en historias personales muy comunes pesó mucho el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, el cual este Congreso consideraba un ciudadano, o sea, comienzan a pueden diferente con respecto al tema patriótico. Estaba orgulloso del Imperio Austrohúngaro. Cuando el Imperio Austrohúngaro se desmembra, donde había justamente naciones diferentes, o sea, había culturas
lenguas diferentes, es ahí cuando von Mises hace su diferencia entre nación y Estado. El Estado sería como una unidad administrativa en común, donde puede haber naciones diferentes, puede haber culturas. Entonces, para mí es muy importante que los Estados respetaran las culturas, y las cuales, por supuesto, había comunidades religiosas. ¿Cómo se podría haber mantenido si se hubiera respetado esta distinción para la cual tenía tan importante entre nación y Estado? El Estado es una unidad administrativa, un country. Las naciones son culturas diferentes que pueden convivir en un mismo Estado. En cambio, lo interesante, también no sé si lo han visto con el dice que la mayor parte de las naciones se intentan como naciones-Estado, donde se une, ¿no?, una supuesta lengua en común, una cultura en común, Un Estado como una ejerce una función de cooperación. Eso es lo que von Mises consideraba como un verdadero. Pasamos al punto 3. ¿Alguna pregunta fundamental del punto 3? Digo el punto 2. Bien. En el punto 3, lo que voy a hacer es algo muy simple. Voy a intentar rescatar un poco gran parte de la filosofía política de von Mises, que es muy importante. Sobre todo voy a citar sus principales libros de filosofía política, porque realmente no es lo mismo. Afortunadamente, von Mises todavía forma parte de esa generación donde las cosas no estaban tan definidas. Él había estudiado Derecho y Ciencias Sociales. La cosmovisión filosófico-política formaba parte indispensable de sus ideas, ¿no? Ser economista para von Mises no es lo que hoy es economista. A veces lo más que lo que no, el economista, ¿cómo? Perdón, disculpame. Economía académica. Bien. Pero entonces, pero igual, bueno, la economía que viste la uva de la economía. Pero bueno, esta no era de von Mises, digamos. Para von Mises la economía es como una cosmovisión que venía por los lados de Parnell y von Bauer, que eran propios de los ciegos, pero eso incluía una filosofía política de fondo. En esta filosofía política yo quisiera rescatar los siguientes libros, ¿no?, que me parecen muy importantes. Uno que se llama Liberalismo Izquierdo. Se podría incluir acá también socialismo. La crítica a la filosofía política de Marx, la economía de Marx, de 1922. Antes del socialismo, en 1919, justamente muy influenciado por el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro, en 1919 escribe uno de sus textos más desconocidos, que se llama Nation, State and Economy, donde está ahí su principal propuesta de diferente de nacionalidad, Nation, State and Economy. En 1944 escribe un largo análisis del origen del nazismo en Europa, desde el punto de vista de, digamos, la crítica al autoritarismo y totalitarismo. Este libro se llama Comunismo Tentado. Del mismo año también es su libro Burocracia. Es una crítica al estatal de los bienes y servicios versus la regulación del mercado. Y habría que concluir la lista tal vez con un libro que combina filosofía política con algo de historia, que se llama Teoría de Historia, que es de 1958. Su último libro, que es de Etimología de la Economía, de 1962.
A ver, ahí está bien. Ahora, si ustedes leen estos libros, buscando, a ver, la ortodoxia de la doctrina social, ustedes buscan estos libros, buscando lo mismo que va a decir Juan 23 o que 12, no lo van a encontrar. Van a encontrar las dificultades a las cuales se referían. Hay cierto enfrentamiento de Comite con una visión del programa del socialismo socialista. Hay siempre el mismo enfrentamiento con respecto al tema del derecho natural o no derecho natural, utilitarismo, natural, suavimiento con respecto a la metafísica. Eso aparece en todo. Si algún católico le quiere poner un 2 en eso, que le ponga 2. Para mí, perdón que lo diga así, ese tipo de críticas son relativamente irrelevantes. O sea, si yo lo tomo a Marcel para tocar algo de ustedes conozcan, si yo le tomo a de lo que es una serie de iglesia, a Marcel, a Habermas, a Gadamer, a Heidegger o a mí, también le pongo 2. ¿Y qué hago con eso? No son autores que van a pasar a la historia por lo que necesitan, pasan a la historia por otra cosa. Nosotros digo, o sea, ¿qué le podemos pedir a un autor? Por lo tanto, ¿qué es lo que hay en estos libros de positivo? En estos libros lo que yo creo que para los católicos es muy bueno es el rescate que hace Comite, obviamente sin hacerla así, el rescate que hay de lo que se llama la civilization, o sea, la civilización occidental, que evoluciona finalmente hacia una sociedad democrática, republicana, respetuosa de los derechos individuales y del mercado. Entonces, el libro Liberalismo ya es una defensa de esos valores frente a los autoliberos. Fíjense, 1927, época donde todo era Mussolini, y donde ya el nazismo, aunque nadie se daba cuenta todavía, era un movimiento que desde 1922-23 estaba abandonando en Alemania, ¿no? Por supuesto, Comite se daba plenamente sensible frente a las cosas. Pónganse en la mentalidad de un liberal clásico, unido al delante de Viena, y estaba totalmente al tanto del socialismo de 1922. Y miren, les voy a decir una cosa que creo que no es una exageración, en todo caso sí, exagero, bueno, una anécdota. Si verdaderamente quieren una crítica al marxismo, por supuesto, si ustedes quieren a su vez saber a qué está criticando Nietzsche, guían el Capital de Marx. Pero si quieren una crítica seria, importante, este tema del socialismo es importante. Las tres tesis fundamentales de Marx están refutadas por Comite. Miren que son tres tesis que tienen que ser populares. A saber que la sociedad capitalista va a constituir a la sociedad socialista, que las sociedades capitalistas tienen a pobres cada vez más pobres, que las sociedades capitalistas tienden a la monopolización de los ricos, etc. Las tres están analizadas. Después, del libro Omnipotent Government de 1944, yo me pregunto si tiene de contraria al catolicismo. Con lo cual se dice todo. La crítica a la burocracia, o sea, y la desconfianza con respecto a lo que funciona monetaria de la manera de la razón instrumental, también puede ser problema, digamos, es la misma crítica. Y luego, la defensa del libre albedrío, la defensa de que no hay un destino histórico totalmente prefijado y determinado, que era una de las tesis principales del marxismo, también está firmemente defendida en teoría histórica. Que todo esto parezca mezclado, vuelvo a decir, con las tesis de Nietzsche sobre su vulneración del derecho natural, etcétera, no le quita valor a la filosofía política que está detrás de estos libros, y que me parece que un católico podría aprovechar muy bien, sobre todo para protegernos de cierta ingenuidad que a veces tenemos con respecto al poder del Estado, ¿no? No debemos ser ingenuos ante eso. El Estado no es algo que se soluciona diciendo, bueno, pongamos un católico al frente. No es el problema del Estado. El problema del Estado es que el poder corrompe a las personas. Si sos un católico,
pertenece al Estado, que considera generado por Dios, no te das cuenta que estás absolutamente liberado. Bueno, esto es un mono más de todo. Peor que si no fuera católico, porque no católico lo hace en nombre del mismo. El católico cree que lo hace en nombre de Dios. Y todavía peor. Estas cosas hay que decirlo. De lo contrario somos muy menos en política. Bueno, a ver. Debate, impuestos. Hay un debate impresionante de este tema. Es que podemos otro punto. Sí. ¿No me queda claro que de la parte de la sociedad occidental en general? Sí, en general, a ver, en este sentido. Esto que voy a decir es políticamente incorrecto. Puede llegar a parecer inocéntrico, pero luego le voy a dar una salida. En Julián María, que viene por supuesto de toda la escuela de Madrid, hay una tesis que afirma que la civilización occidental es el encuentro entre los judeocristianos por un lado, esto lo rescata, los romanos por el otro, y la razón griega por el otro lado. Digamos, este encuentro, la razón griega, filosofía, la idea del derecho en Roma, todas las ideas que vienen del paradigma del judeocristiano como respecto a la persona, clave dio como origen la civilización occidental, que comienza a evolucionar desde el siglo I, pasando por la Edad Media, a que ha dado en Europa, no implica que esto sea Solo para Europa, porque en esta civilización occidental surge una idea universal. Surge una idea que es aplicable a todos los pueblos, que es la idea de derechos humanos, decimos hoy, aunque eso es una expresión muy confusa últimamente, los derechos del individuo frente al poder. Por lo tanto, fíjense, esta es una idea cuya exportación sería mucho más valiosa que la sola exportación de la tecnociencia occidental. Digamos, es muy interesante ver que los de Corea del Norte utilizan la ciencia occidental. Pero posiblemente en este momento algún coreano del norte se le esté ocurriendo, y mejor que no lo diga porque no creo que se lo diga, que él es un individuo que como tal es anterior al Estado, sea cual fuere, el norteamericano que fuere, y que frente al llamado Estado, que son nada más que personas que cumplen una función administrativa delegada, que frente a su propio Estado ellos tienen el mismo poder de derechos, lo primero que es hacer. Entonces, si esa idea se adopta en Corea del Norte o en China, no es que están adoptando algo contrario a su cultura, están adoptando algo que nace en un determinado horizonte cultural, pero luego perfectamente transmitible, porque lo humano es universal. No digo que esto sea sencillo, ¿no? Pero el rescate de la civilización occidental que hace con Mises en estos libros es perfectamente compatible con el cristianismo, aunque el mismo con Mises haya tenido sus problemas. O sea, desde el horizonte de con Mises, el judeocristianismo no venía tan claro. Además, tengan en cuenta que con Mises nunca fue judío practicante, que tampoco refería como valor el valor del judaísmo, era un hombre filósofo. No sé si lo califica un poco. O sea, para mí, la civilización occidental sigue siendo un valor. Si alguien me dice, bueno, pero eso es etnocéntrico, eurocéntrico, no, le digo no, porque de esa civilización surgió una idea de universal. Pero surgió ahí, en este enclave, y para mí esto sí ya va a ser ultra conservador. Si no hubiera sido por el judeocristianismo, no surgiría, porque la noción de persona es judeocristiana. La noción de persona es judeocristiana, no se originó en otro paradigma. Y en eso, bueno, puedo estar equivocado, pero ni siquiera era tan
agoñada, idealizada Atenas de Pericles, había una noción de persona clara, ¿no? Era sí una democracia en el sentido de que todos los ciudadanos iban a la plaza pública y votaban, o sea, los ciudadanos, a ver, los varones, propietarios, terratenientes, que a esos eran los que votaban, aunque también la parte del pueblo progreso. Pero no era la noción de persona jurídica que estaba habitual, más, era pobre. El ciudadano no era nada en antiguamente. Por eso el racismo era uno de los peores. Igual, al final de la serie, el ciudadano apareció cuando, Sí, la media. sí, está bien, muy bien, señor. Sí, efectivamente, a ver, podemos tener una visión más negativa o más positiva del medioevo según el énfasis que hagas en cuanto a esto. Bueno, si lo ves como una evolución, sí era lo que se debe decir. Finalmente, independientemente de qué pasó desde el Renacimiento carolingio hasta el siglo XVII, efectivamente está el tema del desarrollo con la noción de derechos entre poderes que no surge, sí se podría evolución de esa noción que finalmente hace la noción de derechos entre el poder tiene como una explosión teórica bastante desconocida, al menos en las universidades. O sea, antes de los siglos XVI y XVIII, en el siglo hay un movimiento estrictamente católico muy importante que se llama Escolástica Española, donde hay tres autores que son claves, que son Juan de Mariana, Luis de Molina y Francisco Suárez. Los tres tienen un papel muy importante ya en un modo de hablar dentro de las monarquías católicas muy diferente al Sacro Imperio. Los tres empiezan a reclamarles a los monarcas que los súbditos tienen derechos frente al poder. Es un lenguaje nuevo. Ahora, lo que pasa es que los tres estaban a Santo Tomás. Por supuesto, están los ultraconservadores que dicen que Santo Tomás sí, que Santo Tomás no, pero era un movimiento tomista, ¿no? Eran católicos, incluso ni se imaginan lo que fue en Francisco de Vitoria, por ejemplo. Es impresionante ver lo que fueron las advertencias de Francisco de Vitoria frente a los abusos de la corona española en la colonia con respecto a los llamados indios, que Francisco de Vitoria decía claro, que eran seres humanos y que tenían derechos, y que la corona tenía que respetar. Este planteo es un planteo que, si hubiera tenido continuidad en el tiempo, no hubiera habido ningún conflicto entre la nueva idea de derechos entre el poder y la democracia, etc., y el catolicismo romano. Lo que ocurre es que esto influye mucho, sobre todo en Argentina, que es un país muy eurocéntrico. La Revolución Francesa, que ocurre en Francia, una vertiente más agnóstica, anticatólica, moderado, justamente Enrique Aguilar es uno de los más periodistas hispanoamericanos en esta que apoyaron a la Revolución Francesa, que se llaman los ideales doctrinarios, entre los cuales están Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, son autores importantísimos que recogían mucho el derecho natural social católico y apoyaron moderadamente la Revolución Francesa, o sea, los inicios, lo que se podría llamar el espíritu de la Revolución. Lo que no apoyaron luego fue
pasó y la práctica de la revolución que se dio sobre todo con la guillotina y con Robespierre, que ya tenían elementos de enfrentamiento. Por lo tanto, esta historia de la Revolución Francesa encuentra mucho una especie de Occidente enfrentada al cristianismo. Pero en Estados Unidos la cosa es todavía mucho más pacífica. En Estados Unidos no hay ninguna revolución violenta, en Estados Unidos colonias vivían bajo el common law británico que había evolucionado desde el catolicismo. Había estado el americanismo en el medio, pero el catolicismo no tenía problemas políticos, eran problemas legales, ¿no? Y la revolución norteamericana fue simplemente que cuando el rey Iglesia se ocurrió poner más en contra, toda la gente humilde, granjeros, comerciantes, y que lo pasa el cristianismo. No fue una revolución de las típicas latinoamericanas movidas por un líder, sino fue una revolución de la gente que sencillamente sabía cuáles eran sus derechos. No sabían sus derechos del comando británico. ¿De dónde había salido el comando británico? Que evoluciona, según lo que saben, me parece mentiroso, más o menos de los siglos XIX en Inglaterra. ¿De dónde salió? De la conclusión, justamente, del Imperio Romano. No pudo haber salido del otro lado, el comando británico. Fue una exportación, ¿no? Y se hace desde el Justiniano en adelante hasta la Hitler. O sea, los derechos que invocaban los habitantes de las colonias norteamericanas eran derechos emanados de cristiano católica. Eso es parte de lo que estoy diciendo, parte del discurso de Benedicto XVI al Parlamento alemán, si mal no recuerdo, la revolución del derecho en Occidente, la complejidad de por la que hay gran parte de los profesores que hablan de la derecho, luego lo oponen radicalmente al llamado liberalismo porque piensan el uso y la liberación francesa anticristianos. O creen que la democracia republicana es exclusivamente protestante. Y bueno, de cómo las fuentes cristianas del derecho, ¿cómo lo relacionarías con el tema de la moral subjetiva? Porque antes cuando se habla de moral subjetiva se tiende a relacionarlo mucho con el relativismo moral, asumir el tema de la moral subjetiva con el relativismo moral. Por otro lado, también es importante que convivan distintas culturas o distintas religiones a que convivan concepciones antropológicas del hombre diferentes, como si dijéramos una concepción marxista y una cristiana, porque está ahí siempre bueno, a ver, un poco la duda. Primero, la crítica hacia el racionalismo occidental desde Descartes la hacen por un lado Kant y por el otro lado Hume. La moral ya no se basa en el derecho natural, pero se basa en el imperativo categórico. Desde Hume en adelante, excepto que quieran revivir el derecho natural, en Hume te queda una moral individual subjetiva, del punto de vista individual, y plata, no habría objetividad, pero Hume forma parte de los autores del orden social y espontáneo, donde Hume sí rescata ciertas normas de justicia convivencia. Aunque el tema individual está en el objetivo de Hume queda hasta hoy. El tema de la subjetividad del juicio de valor viene de Hume. Es algo que quedó y es muy heredado por una parte del liberalismo clásico. Esa parte del liberalismo clásico es justamente John Stuart Mill, Karl Popper, Mill y Tales. Por eso, a priori son difíciles de conciliar con el tema del derecho natural. No es. Esta parte, este agnosticismo de Hume en el tema del metafísico, incluye mucho de esto. Bueno, mi respuesta ya la conocés. Todo lo que es positivo tengan estos autores es compatible con la idea que evoluciona hacia la libertad religiosa.
Ahora, con respecto al tema de la convivencia entre personas que piensan diferente, bueno, a ver, en el pensar diferente, a ver, de hecho puede haber cualquier cosa. El asunto es que sea cual fuere el contenido del pensar diferente, el resultado práctico sea la convivencia. Quiero decir, supongamos que alguien dice, soy marxista, pero convivo con vos en democracia. Bueno, listo, sin problema. Vamos a suponer que alguien dice, yo soy marxista y por lo tanto voy a estar de vuelta, por lo tanto, cuando llegue el momento te expropiaré y te mataré. Bueno, ahí hay un derecho a vida. Lo mismo si sos musulmano o hitler, o sea, hay pensamientos que llevan al asesinato de otros. Mientras no se abre la discusión. O sea, mientras cualquier persona acepte por el motivo que fuere el diálogo, o sea, a ver, ¿con quién prefieren viajar en auto hasta Mar del Plata? Con un católico que a la primera discusión va a decir que lo va a guiar, o con el Dalai Lama, con el cual van a llegar perfectamente en la tercera. ¿Con quién prefieren viajar? Con el Dalai Lama. Viajar con paz. Tendré discusiones filosóficas y teológicas muy interesantes, y si no me gusta discutir esos temas, no discutiremos. Diremos qué lindo que me tiempo, cuando solo, uy, un diálogo pacífico entre las personas, pero antropología diferente de cuál se puede llevar a lo que uno dice, a la acción, a la guerra. Hay antropología diferente que puede modificar ese caso también. Es el límite de la evidencia. Cuando el otro directamente dice, no acepto, claro, la guerra. Y el primer punto de la guerra viene por la violencia verbal. Y esto vamos a decirlo desde el punto de vista del derecho político, ¿no? A los dos estudiantes de derecho esto les va a gustar. La democracia republicana comienza a terminarse, o comienza a eliminarse por dentro, cuando un partido de la nación. Cuando un partido se considera lo que excluye representa O lo verdadero, o lo único honesto, ahí se acabó, porque justamente una democracia republicana presupone ciertos consensos básicos que están en la Constitución Federal para que luego los diversos países tengan diferencias en cuanto a la administración de la cosa pública. Las diferencias presuponen los consensos de la Constitución. Cuando esos consensos están quebrados desde el inicio, ahí la democracia republicana se hace prácticamente imposible, aunque se mantengan las formas, cuando un partido llega al poder, acusa al otro de traidor a la Constitución. Consensos básicos. Estamos tratando de copiar instituciones republicanas, pero de unitarios y lo posible convivencia. vos sos el otro, vos sos aquel con el cual no quiero construir una administración en común. Entonces, la convivencia es imposible. Llamadas así con gran derecho. Son sociedades de guerra civil con pudreción permanente. Que no logran instituciones estables, no logran paz, no logran estabilidad política. Aquí toda Latinoamérica. Estos conceptos son éticos, son morales. Absolutamente. Entonces ahí ya hay objetividad, porque hay un nivel de objetividad que se alcanza, Sí. debate para a partir de que Sí. puedan convivir Sí. las subjetividades. Lo que puede un Hayek Nietzsche diría que en la sanción a la Constitución Federal a nivel social esos consensos son éticos. Pero serían más agnósticos en cuanto a los juicios últimos de valor con respecto a los cuales la ética católica está existiendo. Entonces, ahí habría problemas. ¿Sí?
sabes que estas obras se basan en utilitaristas y no utilitaristas. Para que lo ha sellado. O sea, ¿cuál sería el fundamento que un estudio a mí le daría a la Constitución norteamericana? Sería útil, diría, forma parte del derecho natural. En cambio, habitualmente, los partidarios del derecho natural dicen la declaración de independencia es la escritura del derecho natural. O sea, como esta La declaración de independencia, todos los hombres han sido creados por Dios iguales y han sido otorgados los siguientes derechos a favor eso se considera como una especie de inspiración del derecho natural para los partidarios del derecho natural. Para los que no, dicen que bueno que Jefferson escribió una frase bonita, el dicho, en la cual hay un acuerdo social. ¿Verdad? En cambio, para el industrialista, es decir, todos los hombres han sido creados iguales y otorgados por ciertos derechos, están dentro de la base. El derecho natural, ¿verdad? Sí. Se puede utilizar las ideas de Mises con y tiene que ver con la literatura natural Mises nunca se opuso a la idea de bien común. a lo que se tenía esta idea de welfare. Ahora, fíjate, la idea de cooperación social, la propiedad como utilidad, totalmente compatible con el bien común, no como absoluto, el bien común es una parte. Pero hay que tener claro, para colmo de los desastres, las primeras ediciones españolas del libro de Mises, la economía, tenían un capítulo que importaba fraccionar, es decir, la teoría del bien común contra la teoría del mercado. Y mucha gente pensaba que Mises había, sin embargo, en la iglesia decía, de Walter Trash de Marco. Walter Mises, escrito por Mises, vende a los horizontes italianos. Walter Mises, escrito por Mises en 1949 en Estados Unidos, significaba welfare state, el New Deal posterior a la revolución. No la teoría escolar que se pero generaciones de liberales católicos, sobre todo acá en Argentina, han leído este título y no han llegado a cualquier tipo de conclusión. No leer el capítulo entero. No, el capítulo entero no han solucionado bastante. El título era lo suficientemente confuso para que siguieran la conclusión. O sea, para Mises, el que leía este capítulo pensaba que cualquier cosa que significara una acción del Estado era igual a la bien común. Hay que tener cuidado con las cosas. De todos modos, para todos los liberales clásicos, habitualmente, la idea del bien común habla porque también hay que tener mucho cuidado. Yo le digo a una persona que la función de la historia del bien común, si viene la típica pregunta, pero ¿qué es el bien común? La definición es ambigua, es cualquier cosa. ¿Qué es el bien común? ¿El bien de la raza, el bien del Estado, el bien de la clase? ¿No? Bueno, no, supone que no es eso. El bien común es un conjunto de condiciones de vida social que permiten el desarrollo y el crecimiento de la persona humana. Desde Pío XII en adelante, dentro de ese conjunto de condiciones de vida social se incorpora un orden jurídico estable. Ahora, un orden jurídico estable no hacía referencia en Pío XII a la Unión Soviética, hacía referencia a las constituciones republicanas según las cuales se iba a administrar la verdad de la oferta. Por lo tanto, desde Pío XII en adelante quedó clarísimo que el bien común sin un orden constitucional que lo concrete no significa nada. Ahora, fíjense que es muy interesante ver la aplicación de común a orden constitucional, porque si tienes algo en lo cual todos los ciudadanos pueden coincidir, si hay un bien que puede ser común a todos, es el orden constitucional. Porque encaja muy bien conceptualmente en el común a todos. Entonces, el
comunista que quiere estar en monasterio, el agnóstico que quiere filmar películas, ¿qué bienes pueden tener en común? Y casi ninguno, excepto que ambos sean ciudadanos del mismo orden constitucional. Fíjense, discúlpenme, el cristianismo, la única nación, perdonen con esto, no es políticamente correcto, al menos en la Argentina, la única llamada nación, cuyo eje central de lo que significa ser nación es el cumplimiento de un contrato constitucional de Estados Unidos. Por eso es un gran error que en este momento en Estados Unidos se habla de los latinos, como antes hablaba de los negros. Finalizado el problema del racismo, un negro no es un negro que además es norteamericano. Un afroamericano en Estados Unidos es el primer lugar norteamericano. O sea, alguien que está de acuerdo con el contrato fundamental de la Constitución Federal. Entonces, si yo voy a Estados Unidos por inmigración legal y adopto la ciudadanía, firmo el contrato. Entonces ya no importa si yo sea latino o no latino, soy norteamericano por un contrato. O sea, porque acepto el contrato originario de la Constitución Federal, sus derechos. Esta mentalidad no existe en Latinoamérica. Esto es fundamental. O sea, allá, por lo menos históricamente, aunque sea con ideal, aunque después no se cumpla, ser norteamericano quiere decir constitución. Por eso el racismo es peligrosísimo en Estados Unidos. Por eso se corrigió con respecto a los negros. Por eso mi gran crítica, perdón, ¿no?, a la CNN cuando habla de los latinos en Estados Unidos. Están haciendo el mismo problema de vuelta. Entonces, voy a decir una cosa que no, pero este tema de que el orden constitucional es fundamental. Es esencial para una democracia republicana, y esto no está. Voy a dar otro ejemplo por supuesto se perdió, porque en Estados Unidos también están en el mismo presentación de esto, los famosos cuatro. Blanco, protestante, y americano, la representación es una serie de artismo de derecha que habita en algunos sectores de derecha republicana también es contrario. Pero todo el país es locura el proceso de relación. Pero el cumplimiento de un contrato básico nacional. No me acuerdo. Ustedes, casi todos ustedes, ¿verdad?, eran un chico cuando Bush ganó las elecciones, las primeras, si mal no recuerdo, en 1991. Bueno, alguien iba a activar el gobierno de Bush, creo que en 1991 en adelante, o no, Bush hijo. Sí, Bush hijo. Porque no estaba diciendo. Yo todavía soy más viejo, ¿verdad? Dijo en 1999, murió. Claro que después de 2001, en la ¿no? ¿Quién era él? El candidato por el Partido Demócrata? Algo, quiero que ahora se hizo famoso por la ideología. Y ustedes saben que fue una de las primeras veces en Estados Unidos de una elección tan reñida que algo siguió el cuento del voto. Pero no pasó lo que está pasando en Venezuela ahora. Hubo recuento de los votos, aún así había dudas. ¿Y qué pasó? En la Suprema Corte de Justicia que dictamina. No recuerdo si en Estados Unidos todavía está la diferencia del colegio electoral. Así que los votos del colegio electoral favorecen a Bush, pero los llamados popular votes favorecen a Gore. Tuvo que examinar la Corte Suprema. ¿Qué hizo? No, mejor dicho, ¿qué hizo la Corte Suprema? Finalmente dictaminó a favor de Bush. ¿Qué hizo algo? Una de sus mejores conferencias. Apareció un poder, un micrófono, dijo: la Corte Suprema, yo no sé de acuerdo, pero este es nuestro sistema. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso evitó la guerra civil, eso permitió la constitución del sistema jurídico. No estoy de acuerdo, pero ¿qué es
no la ley. Pero ¿cuál era el tema? La Constitución. El elemento aristocrático de toda la República. No hay Constitución Suprema, lo único que tienen es voluntad ilimitada de esa parte. Y lo mismo que una ciudadanía una cosa muy importante. El lunes que viene no va a enseñar. No va a enseñarlo porque ya el seminario no va a estar. Tengo que dar un curso, tengo que ir a dar un curso sobre el comité de la colonia. No ante las partes. No, aunque si eso quiere que yo lo diga. Así que continúe otro. Lo que tomó la cuenta de acordar esto para que no haya tradición.